transmitiendo en vivo en Facebook. Un saludo a los que nos escuchen en vivo o en el streaming que vendrá un poco después. Te doy la bienvenida, te entrego los micrófonos. Ya puedes compartir tu presentación si es que lo quieres hacer y que ya lo estás haciendo, efectivamente. Entonces, bienvenida, Denise. Los micrófonos de la IAC son tuyos. Muchas gracias Daniel, Orlando y Enrique por la presentación, porque efectivamente creo que ustedes han sido testigos de mi desarrollo profesional, entonces muchas gracias por la presentación. Y bueno, quiero comenzar. El día de hoy les voy a hablar efectivamente de desarrollo de talento disruptivo, que fue mi capítulo dentro de libro, ¿no?, en el cual estoy participando. Y bueno, un poco de lo que hoy les voy a compartir también es sobre mi experiencia en las empresas en temas de talento. Entonces, es un tema que verdaderamente me gusta, me apasiona y lo disfruto mucho. Que fue mi capítulo de... Entonces, bueno, pues primero me gustaría compartirles una frase que dice: el genio se hace con 1% de talento y 99% de trabajo. Albert Einstein. ¿Y esto qué quiere decir? Esto no quiere decir que el talento no sea relevante, al contrario, es muy relevante en la vida de las personas, pero definitivamente si no hay trabajo duro, si no hay dedicación, si no hay esfuerzo, si no hay persistencia, el talento no florece y es como si no estuviera, ¿no? Entonces, el mejor ejemplo es el ejemplo de un futbolista que puede nacer con ese talento para el fútbol, pero si no va a los entrenamientos, si no se alimenta, si no se esfuerza, su talento se queda ahí sin desarrollar. Aquí quiero compartirles tres personajes que me parecen muy interesantes. Sin dudas es talento disruptivo, personajes muy talentosos que seguramente muchos de nosotros ubicamos. Y me gustaría que en el chat pusieran qué similitudes se encuentran en estas tres personas. Se ven muy diferentes, pero realmente hay similitudes entre ellos. Entonces, si pudieran colocar ahí algunos comentarios de las similitudes que encuentran en ellos. Mientras, yo les voy a hablar de algunas características. El primero es Richard Branson, es el líder del grupo Virgin, una compañía que él fundó y que tiene diferentes servicios, desde el servicio de aviación, financiero, telefonía, deportes y la parte espacial también, que comparte el proyecto con Elon Musk y que fueron los que coordinaron este lanzamiento al espacio hace poco tiempo. Y bueno, Richard Branson también, él decía que si él tuviera un jefe, o en algún momento que tuvo un jefe, que le tendría que decir que no siempre haría las cosas bajo su directriz, ¿no?, sino que él también toma decisiones y por eso él decide emprender y fundar su propia empresa, y esto es algo muy común cuando nos encontramos con gente muy talentosa y con personajes que tienen esta disrupción. Y la siguiente persona es Lady Gaga, una mujer talentosísima, considerada como la mejor cantante pop en 2019, para quienes no la conocen. Ganó un Oscar por mejor interpretación musical el año pasado en la película Nace una estrella, y es una mujer que, a pesar de tener grandes heridas emocionales, ha salido adelante porque su talento es más fuerte que todo eso. Y si quienes han tenido oportunidad de ir a algún show de ella o incluso verlo a través de la televisión, realmente se ve, además del talento, una persona que se esfuerza muchísimo, que trabaja muy duro, baila, canta, todo lo que proyecta es, atrás de todo eso hay mucho trabajo y mucho esfuerzo. Y la tercera persona es Usain Bolt, que ya lo hemos mencionado en algunas ocasiones, y este atleta que rompió récord en las Olimpiadas, ¿no?, que tiene 11 títulos como mejor atleta en el atletismo, corrió 100 metros
en 9.58 segundos, tiene el récord mundial y hoy se le considera como uno de los hombres más veloces, si no es que el hombre más veloz. Y definitivamente atrás de él también hay mucho esfuerzo, porque sin duda muchas cosas le benefician, pero si no hay esfuerzo, el talento se queda ahí. Entonces, no sé, Dani, si me puedas compartir algunos comentarios que hayan puesto en el chat. Sí, voy un poquito más arriba. Sí, descubrieron y cultivaron su talento. Se destaca por ser diferentes, disruptivos, energía orientada a ser ganadores, aprovechan su talento, voz, velocidad, etcétera. Yo puse que se caracterizan por su disciplina, rompieron esquemas, paradigmas, les importa poco lo que otros opinan, disfrutan lo que hacen, disciplinados, compromiso, apasionados por lo que hacen, pasión, disciplina y talento, apasionados, atrevidos e irreverentes, innovadores, auténticos, irreverentes y valientes, gente que genera riqueza, diversificadores en su riqueza de su talento en su riqueza de su talento personal. Esos son los comentarios, Denise, hasta ahora. Ok, muchas gracias, Dani. Bueno, haciendo un recuento, creo que las características que mencionan efectivamente y que tienen de similitud es la disciplina, que disfrutan lo que hacen, que son disruptivos, que tienen pasión, que son innovadores, que rompieron esquemas y que tienen un objetivo y un propósito muy claro y sobre él han ido sin importar lo que pase. Entonces creo que, bueno, quería empezar con estos ejemplos que en lo personal creo que son ejemplos muy claros de talento disruptivo. Y ahora, ¿qué es el talento disruptivo? Aquí les pongo, es momento de desafiar al talento y tener a los mejores. Yo creo que bajo el contexto que hoy vivimos sobre esta pandemia, efectivamente las organizaciones tienen que tener a los mejores, tienen que desafiar al talento y nosotros también nos tenemos que desafiar. Nosotros también tenemos que encontrar cuáles son nuestros más grandes talentos y es momento de desafiarlos. Algunas características que les quiero compartir de este talento disruptivo que me lo he topado mucho dentro de las organizaciones y a veces terminan siendo fuga de talento porque no logran retenerlo, lo cual termina siendo una lástima para la organización y para la persona, es que son personas que descubren nuevas ideas, tienen una gran capacidad cognitiva para resolver problemas y su manera es poco convencional en cómo los resuelven. Rompen con todo lo conocido y lo clásico, van más allá, piensan diferente, aplican métodos muy creativos, son personas demasiado creativas. Son este tipo de personas que cuando están en una junta cuestionan, preguntan, saben vender sus ideas y las defienden a toda costa y además les gusta ver concretadas estas ideas, no solamente que se queden en una idea, sino llevar los proyectos a la práctica. Son agentes del cambio, todo el tiempo están empujando el cambio y hacen que las cosas sucedan y están en constante búsqueda de aprendizaje. No paran, todo el tiempo quieren estar aprendiendo, quieren estar metidos en proyectos y de hecho tienen un alto compromiso con sus proyectos personales, que bueno, es un poco las características de los personajes que les acabo de mencionar y también si alguien les viene a la mente con estas características, es un talento disruptivo. Ahora, ¿dónde está el talento en las empresas? Yo creo que este es el gran dolor de cabeza que me toca ver dentro de las organizaciones. Las empresas deben empezar a apostarle más al talento, empezar a tener modelos de negocio no solamente enfocados al resultado, sino que sea enfocado al resultado y a la persona. Lo cual todavía creo que hay un camino que recorrer, pero definitivamente el talento es el que posiciona a las empresas, es el que genera cambio, el que genera un producto, el que tiene ese contacto con el cliente. Y la verdad es que para mí, parte de lo que me ha tocado vivir, me he llevado experiencias también muy gratas dentro de las empresas donde he estado colaborando, en donde hay gente muy talentosa y a veces la empresa no lo ve, quien dirige no lo ve, las áreas de recursos humanos no lo ve,
¿no? Y tienes ahí al famosísimo rompemetas, ¿no? En el área de ventas, que le trae millones a la compañía y a veces lo dejan ir, ¿no? Por una falta de estrategia y de enfoque a la persona. Entonces, yo creo que el talento está dentro de las organizaciones. También me ha tocado tener mucho contacto con las áreas de selección y a veces tienen numerosas vacantes, los tiempos de cobertura son altísimos y lo cual no es rentable para nadie. Entonces, si las empresas empezaran a trabajar más en desarrollar a las personas y a tener este enfoque, creo que sería una gran oportunidad para la empresa y las personas. Y justo aquí voy a hablar de este punto, los problemas con el talento. Un estudio realizado por Manpower en 2018, que de hecho lo menciono en mi capítulo del libro, quienes aplicaron una encuesta a 39,000 empleadores encuestados en 43 países diferentes. Y estos son algunos de los hallazgos. 50% de los encuestados no encuentran el talento necesario. Realmente es una suma importante porque no debería de haber este tipo de cuestiones si enfocamos una estrategia en el talento interno. A veces hay mucha prisa por contratar, a veces no se contrata a la persona correcta en el puesto correcto y esto genera muchos errores de selección. 62% de las organizaciones confirman sufrir de escasez de talento. Efectivamente, a veces tienen fugas impresionantes de talento y no se dan cuenta que la gente talentosa se les está yendo, ¿no? O sea, están muy enfocados en el número, en la tarea, en la operación, y la persona ya está a lo mejor con un pie afuera, ¿no? Quien está trayendo esos resultados. Otro punto importante, en contratación existen dificultades del 50%. Y esto es algo que me toca ver mucho justo con las personas de selección, en donde a veces no encuentran a esta persona, donde a veces el líder no tiene claro quién debe de estar en esa posición. Y esto genera pues muchos problemas a la organización, porque a veces por la premura contratan al que sea y no necesariamente es el adecuado para el puesto. Y esto genera muchísima frustración tanto a la persona como al líder y a la organización. Y por lo general, cuando pasa esto, que es muy común, pues terminan en historias que de verdad se vuelve un conflicto para todos. Ahora, ¿cómo desarrollar a las empresas? ¿Cómo desarrollar en las empresas al talento? Este también ha sido un gran reto y aquí quiero compartirles mi modelo. Este es mi modelo de desarrollo de talento que he podido implementar en las empresas donde he estado y que ha sido un modelo bastante exitoso, ¿no? en donde tiene diferentes aspectos. El poder identificar primero el talento es una parte importante. El líder que no sabe a quién tiene en su empresa está con una venda en los ojos y su negocio definitivamente se va a ver muy afectado. Entonces, ya que lo tengo identificado, es muy importante este modelo para desarrollarlo. Primero pongo la parte de evaluaciones. En la parte de evaluaciones, aquí hablo de evaluaciones 360 o 190, en donde se miden competencias de liderazgo por lo general, la encuesta de clima, evaluaciones de desempeño. Estos son indicadores que me van a decir cómo está mi talento y dónde está mi talento en la organización y cómo están las personas en mi empresa. Entonces, esto es una forma de medirlo. Definitivamente, si yo no mido al talento, no sé lo que tengo y se vuelve un poco complejo el poder retener, desarrollar y poder implementar otro tipo de acciones. Otro aspecto importante también que recomiendo mucho es la práctica del Assessment Center. Este me ha tocado implementarlo en una de las compañías para las que trabajé, en Telefónica, Movistar. Y la verdad es que fue muy exitoso porque al principio había mucha resistencia de los líderes, porque sí lleva un poco de tiempo, pero es muy efectivo, tiene una efectividad entre un 70 y un 80%. ¿Por qué? Porque a través de un roleplay ves el comportamiento de la persona y lo puedes evaluar a través de competencias muy precisas
de decir, sí tiene resolución de problemas, o ya sé cómo se va a comportar frente a esta situación. Entonces se vuelve una metodología muy efectiva en la parte de selección. La parte de capacitación, desarrollo de habilidades y conocimientos nuevos. Esto también es algo que retiene mucho al talento, cuando se les da este punto de aprendizaje, cuando las personas están aprendiendo, este puede ser un factor para que sigan en la organización. Y la parte de programas de desarrollo, que bueno, aquí quiero hacer un punto importante porque en las empresas en las que he colaborado, como Telefónica, Walmart y sobre todo en BMW, BMW es una empresa que tiene presencia en el mundo y a mí me tocaba participar en estas reuniones de talento donde se compartían prácticas con todos los países en el mundo y tomábamos las mejores prácticas. Y les puedo decir que los países con mejores prácticas era Alemania, Singapur, Reino Unido y Canadá. Y estos países nos daban sus prácticas y los traíamos, bueno, en mi caso a México, ¿no? Y quiero compartirles dos programas que me parecieron programas muy exitosos. Uno de ellos se llamaba Prepárate, y en este programa tomábamos al top talent o al talento más sobresaliente de la compañía. Entraban más o menos tenían niveles, ya con experiencia, tenían niveles de coordinación, jefatura, y los metíamos a un programa de 9 meses en donde se les asignaba un mentor, se les asignaba también, tenían reuniones con sus pares en otras partes del mundo para compartir prácticas, se les daban proyectos y al final de los 9 meses se les podía asignar se les llevaba a un siguiente nivel. Por país participaban en este programa alrededor de 3 a 5 personas y realmente fue un programa muy exitoso porque el compromiso de las personas obviamente era muchísimo, estaban muy comprometidos, la parte del mentoring, tenían un director, les daba esta parte de mentoring y realmente era una forma de retener al talento. Otro programa también que me pareció muy exitoso fue la parte de mentoring inverso, en donde aquí se tomó un grupo de millennials, bueno, fue como voluntario, los millennials le daban capacitación o mentoring, por llamarlo así, a los directores sobre temas tecnológicos, aplicaciones, toda esta parte tecnológica, y los directores les daban mentoring a los chicos sobre pues, temas que tenían que desarrollar, ¿no? Desde tolerancia a la frustración, algún proyecto, cómo manejar a algún cliente difícil, toda esta parte. Y algo muy interesante que me pareció fue que de repente teníamos muchos millennials que querían participar y no teníamos directores que querían participar. Entonces, tuvimos que hacer toda una sensibilización de hacerles ver lo importante que era y sobre todo sabíamos que con esto se iba a romper una importante brecha generacional. Al final fue un programa muy exitoso, duró entre 3 y 4 meses, tenían sus sesiones, a los chicos se les asesoró para que fueran preparados con una sesión y la verdad es que se logró esta sinergia, se logró también esta parte generacional, romperla un poco. Y tuvimos casos en donde el director le ofrecía un proyecto ya terminando el mentoring a los chicos, ¿no? Entonces, realmente, estas son algunas prácticas que me ha tocado implementar y que han sido muy funcionales. Y bueno, aquí en este círculo, en la parte central, pongo el coaching para líderes. Porque lo que les puedo compartir desde mi experiencia es que la empresa podrá encontrar al mejor talento. El área de selección podrá hacer un excelente trabajo y traer a los mejores. Pero definitivamente, si el líder no tiene esta visión, si el líder no sabe gestionar al talento, definitivamente el talento se va a ir y habrá sido un esfuerzo que fue en balde, ¿no? Aunque se haga el assessment, aunque se hagan muchas cosas,
la parte medular de esto es que los líderes aprendan a gestionar el talento. Y ese es el gran reto y para eso pongo la herramienta de coaching. Entonces, bueno, esto es un poco de lo que les quería compartir a nivel de empresas. Ahora me gustaría también mencionar esta parte del estrés, porque estas cifras me parecen de verdad fuertes, ¿no? En donde el 75% de los trabajadores en México sufren estrés, según la Organización Mundial de la Salud. Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, el indicador de balance vida-trabajo para México es de 1.1, considerando una escala de 10, o sea, estamos muy por debajo. Y en México las jornadas son mayores a 12.5 horas al día, si bien les va, ¿no? Porque hay quienes incluso tienen jornadas mucho más altas y ahorita con el home office he escuchado que esto se ha ido muchísimo más alto. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque efectivamente, qué difícil debe ser tener talento, ¿no? Tener ideas, tener creatividad y estar bajo estos entornos de estrés. Yo lo veo como, es como meter al talento a una cámara de gas, ¿no? O sea, no pueden respirar, o sea, cómo generar ideas, cómo generar creatividad con estos niveles de estrés. Y yo creo que aquí es muy importante poder generar desde los roles de liderazgo, desde quienes acompañamos a través del coaching, ¿no? Orientar a los líderes para poder generar ambientes, bueno, yo le llamo ambientes más felices, pero me refiero a esto con la parte de ambientes de trabajo más sanos, promover el desarrollo y la cooperación entre las personas, un liderazgo mucho más eficaz. Incluso también cuando platico con algunas personas a las que, ejecutivos que les doy coaching, me dicen que les va muy bien, que ganan muy bien, pero no están felices con lo que hacen o que el ambiente laboral los está consumiendo. Entonces creo que son aspectos que ya lo consideran, el tener un líder más eficaz, ya lo consideran como parte del salario emocional. Entonces, eso es algo que de verdad creo que cada uno tenemos que ir trabajando en esto porque creo que nos toca hacerlo como en nuestro rol de coach y en nuestro rol de liderazgo que cada uno tenemos. Un líder que sabe a dónde va y que genera motivación y confianza, definitivamente las personas quieren estar en ese equipo. Y promover sobre todo esta parte de ambientes como mucho más sanos y empezar a romper estos temas generacionales como el que les platicaba, donde todos tenemos que colaborar y más allá de un tema de generaciones, es empezar a construir ambientes menos tóxicos y más sanos. Y bueno, un caso de estos que todos conocemos es Eric Yuan, quien fundó Zoom, que él tiene un modelo justo de negocio que está centrado en las personas y el resultado, ¿no? De repente, ahorita empresas como Google y Microsoft pues están viendo cómo no la vieron venir, ¿no? Y les comieron un poco el mercado, ¿no? Y están viendo qué se van a inventar, pero no es gratis, o sea, finalmente él tuvo un modelo y una estrategia que hoy arrasó con esto. Y bueno, esto es a nivel de las organizaciones. Aquí me gustaría pasar a un tema de talento mucho más personal, y esto es algo que les quiero compartir y que me gustaría que se quedaran con estas preguntas cada uno de ustedes, que son los talentos dormidos. Los talentos dormidos son esos talentos que están en nosotros, pero no los hemos desarrollado. Por alguna razón en nuestra vida no los hemos desarrollado. Estos talentos pueden ayudarnos a enfrentar los desafíos que ahora vivimos y los que vengan. Entonces, justo por eso consideré importante dejar estas preguntas, ¿no? Para que cada uno se los lleve y las conteste a nivel personal y a nivel individual. ¿Qué talentos tengo? ¿Con qué talentos cuento hoy? Realmente, si conozco todos mis talentos, ¿cuántos talentos
están dormidos. Es decir, ¿cuántos talentos tengo que no los he desarrollado por alguna razón? Y la pregunta también sería si los necesito. Hoy necesito esos talentos que están dormidos para mi contexto actual, porque creo que somos seres dotados, como decía Enrique al principio, de dones, ¿no? De dones, y somos seres dotados de talentos. Y bueno, depende de nosotros también el irlos desarrollando a lo largo de nuestra vida y de irlos descubriendo. Y creo que todo nace de la curiosidad. Los vamos descubriendo de aquellas cosas que nos generan curiosidad, porque a veces no lo tenemos muy bien identificado, pero cuando las cosas nos empiezan a dar curiosidad es porque ahí hay un talento que podemos desarrollar. Y creo que hoy es un momento en el que necesitamos tener muchas habilidades, ¿no? para enfrentar la situación que vivimos y donde tenemos que tener nuestros talentos y los que no, irlos desarrollando porque los vamos a necesitar ahora o más adelante. Bueno, para ir avanzando, me gustaría compartirles también esta imagen. Que bueno, este diamante que ven aquí enfrente, cada uno de nosotros lo tenemos. Este diamante, así como lo ven de lindo, todos lo tenemos está en nosotros, todos llegamos a esta vida con ese diamante. Ese diamante es nuestro potencial y es nuestro talento. Y todos lo tenemos. A veces lo tenemos que descubrir, otras veces está, pero quizá por alguna razón se empolvó y lo tenemos que tomar y tenemos que sacudirlo y hacer que brille como está brillando en esa imagen. Y este diamante es el que te lleva a tus sueños y a tu propósito. Este diamante es tu potencial, es tu talento, son tus dones. Y cada uno de nosotros elige qué tanto lo quiere hacer brillar. Muchas veces en las escuelas y en general nos topamos con este tema del bullying, ¿no? que sale mucho. Y yo creo que el bullying sale porque las personas no han descubierto este talento, no han descubierto este diamante, ¿no? Y a veces es más fácil para ellos generar este bullying que tomar su diamante y quitarle el polvo que tiene. Entonces, me gustaría dejarles este diamante a cada uno porque cada uno lo tiene. Y bueno, ya para ir cerrando mi presentación y para hacer el cierre, me gustaría compartirles esta frase que dice: el coach debe mirar a los demás desplegando la mirada hacia el talento. Esta es la capacidad de ver el potencial de los demás. Y yo creo en esta frase porque creo que así es. El coach debe de mirar al talento, debe de darse cuenta cuando una persona tiene talento, porque a veces llegan a la sesión personas que no han descubierto sus talentos, que perdieron su camino, que perdieron la inspiración. Y el coach debe tener la capacidad de poder ver a la persona y acompañarla para que descubra sus talentos. Entonces, con esto cierro mi presentación. Agradezco mucho el estar aquí con ustedes y el poder compartir. Y bueno, no sé si exista alguna pregunta o algún comentario que alguien quiera hacer. Muchas gracias. Gracias, Denise. Qué bonita presentación. Muy padre, muy linda. Hay frases increíbles. Se me quedan resonando varias cosas. El diamante, yo creo que tenía que estar esta figura. Un diamante es que primero fue carbón. Y esta imagen de la bailarina que sí es un talento, pero desarrollado, ¿no? Yo creo que, como dije al principio, el don es algo que nos llega, pero el talento es algo que se desarrolla, ¿no? O sea, y no es lo mismo heredarlo que hacerlo tuyo. El talento es tuyo porque lo has desarrollado. Y efectivamente, a veces las personas no están conscientes de su talento, ¿no? De lo que le brilla en los ojos o de por qué le brillan los ojos, ni cuándo.
Y esto que dices del coach mirando la luz en el otro me parece magnífico. Te lo voy a piratear para mi próximo libro. Ok, claro que sí. Lo que no sé si te voy a dar crédito, pero yo creo que sí. Ok. Oye, entonces muy, muy bella. Seguramente hay muchas preguntas. Sí, de hecho, Vanessa ya levantó la mano. Yo tengo también. A Vanessa y luego voy contigo, Nata. Muchísimas gracias, buenas noches, qué gusto estar aquí con ustedes. Denis, felicitarte porque me diste una perspectiva que estaba necesitando para un abordaje para jóvenes. Curiosamente, yo sé que tú acabas de hablar del mundo empresarial, sin embargo, los vacíos que observo, porque yo trabajo con jóvenes en la parte de conectarlos con ese diamante del que acabas de hablar, con el que cerraste, y en general las preguntas que hiciste sobre los talentos, creo que es un reto pues para los que trabajamos con jóvenes, conectar específicamente con ese tema y hacerlos conscientes, porque a veces lo que sucede es que es como que sí, hay muchas creencias que en la adolescencia como se están tratando de encontrar, como que si no tienen claro quiénes son, pero sí, todos tenemos claros quiénes somos, si conectamos con ellos y los invitamos a llevarlos a conectar con sus talentos. Entonces, ahorita de verdad que me impactaste mucho en lo que yo hago y te lo quería agradecer porque me pareció fenomenal y muchas gracias y un abrazo para ti. Gracias. Denis, Denis, ¿puedes dejar de sí. compartir? Sí. Sí, voy contigo, Natalia. Adelante, por favor. Hola, Denise. Qué presentación, muy ilustrativa, como con los puntos clave. Tengo una pregunta para disminuir la brecha que hay muchas veces entre la cultura de una organización y el talento que quiere atraer. Uh-huh. Si tienes alguna receta. Yo creo que aquí hay un punto importante porque justo es, yo creo que es cuando empezamos a seleccionar al talento, el poder darnos cuenta de que va a ser, de que el talento comparte, que esta persona que va a entrar a la organización comparte la filosofía de la empresa, la cultura, y creo que eso es muy importante el poderlo validar. La verdad es que muy pocas empresas lo hacen, pero creo que es una práctica muy importante porque a veces no lo dejamos pasar y cuando ya nos dimos cuenta no están comprometidos con el propósito porque no hace match con su propósito de vida, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, el poderlo considerar desde un proceso de selección. Sí, justo me refería a eso, así muy breve, una organización con la que trabajo acá, quería alguien disruptivo, súper, mejor dicho, el talento muy innovador, pero muy conservador ellos en su manera de hacer. Obviamente al entrar esta persona era un deseo, pero el talento lo perdieron al poco tiempo. Entonces por eso te decía cómo disminuir esa brecha justo en la selección. Gracias. Sí, yo creo que a través de de preguntas en donde saber cómo se pueden identificar con la cultura de la organización y si no también hacerle ver a los líderes lo que puede ocurrir. Bueno, vamos a seguir con las preguntas. Sí, nada más que me quiero despedir primero del auditorio de Facebook y las repeticiones. Entonces vamos a cortar aquí con Facebook para que se sientan más libres de preguntar, porque ya llegamos como a los 40 minutos reglamentarios, ¿no? Entonces, nos despedimos de nuestros amigos de Facebook, detenemos la transmisión y seguimos contigo, Denis, y con las preguntas. Sí, luego voy contigo, Silvia, y luego con Héctor. Denise, muchísimas felicidades. Quería preguntarte y que compartieras conmigo qué opinión te da el papel que juegan hoy las empresas de outsourcing para este tema. Cuando veo tus cifras de
estos encuestados en que no se encuentra el talento y cuando se encuentran tampoco están a gusto con la organización y la cultura de organización, y esa brecha que habla Natalia. ¿Qué papel juegan las empresas de outsourcing? Tengo ahí una percepción de que a veces ellas no conocen la cultura organizacional y por lo tanto el talento que están atrayendo a esa empresa dista mucho de lo que necesita la organización. No sé cómo lo ves tú. Sí, totalmente. Bueno, me ha tocado estar muy cerca de las áreas de selección y justo siempre hay este conflicto entre la empresa y el outsourcing porque por más que le explican el perfil, los requerimientos, entonces no termina de hacer match porque el outsourcing no conoce la organización. Ahorita que comentaba todos estos temas que hay que validar de la cultura, el outsourcing obviamente para nada lo toma en cuenta, solamente ve un requerimiento genérico y manda a los candidatos, ¿no? Entonces, sí creo que al outsourcing le falta mucho por desarrollar en esa parte de ser más sensible a la cultura y conocerla más. Gracias. Gracias, Denise. Héctor Aguilar tiene una pregunta por ahí también. Denise, primero, digo, en mi experiencia, hay gente que hace procesos y hay gente que entiende, analiza y se mete, se mete y es estratégica. Y se nota que tú quieres entender los procesos de desarrollo, que es la clave para mí de un buen gerente de desarrollo y uno que nada más es manejador de procesos. Felicidades, me gustó. La pregunta es, en tu experiencia, ¿por qué fallan los planes de desarrollo? Yo creo que los planes de desarrollo a veces fallan porque no hay un compromiso de los líderes para ellos, porque a veces puede haber un programa muy bueno de desarrollo, pero definitivamente se requiere el compromiso del líder y sobre todo que esté dentro de la filosofía, ¿no? Entonces alguien puede tener un proyecto muy bueno en temas de desarrollo, pero si no hay este compromiso ante el desarrollo de las personas dentro de la organización, entonces empiezan a fallar los programas y terminan cayéndose, ¿no? Y también meter a las personas correctas a estos programas de desarrollo que normalmente yo digo que es enfocarse en el top talent de la compañía. Entonces, tomando lo que tú dices, regresamos al punto de que estas empresas se enfocan en el proceso, en el tener y en el hacer y no en el ser, ¿no? Exacto. Vale, gracias. Sí, también está Susi levantando la mano. Susi, por favor, adelante. Tu micro está apagado, tu micrófono, Susi. Susi, tu micrófono está apagado. Ahí está, listo. Bueno, primero que nada, felicitarte, Denise. Es para mí un gusto ver gente joven como tú, con toda la fuerza y el dinamismo de seguir aprendiendo, de seguir creciendo, y nos das la esperanza de que esta juventud viene pisando fuerte y sabiendo muy bien qué hacer. Gracias de verdad por esta hermosa presentación. Y mi pregunta va hacia acá, Denise. Hablando de talento, que tú tienes muy claro identificado en las organizaciones qué se requiere de talento, ¿qué sugerencia puedes dar a las instituciones educativas? ¿Qué necesitan que formemos en los chavos para que tengan el talento que hoy las empresas requieren? Yo creo que en la parte educativa, ¿no? Yo creo que me ha tocado llevar programas de chicos recién egresados, ¿no? Y a veces creo que esta parte de la tolerancia a la frustración les cuesta mucho trabajo, ¿no? Cuando entran a una empresa, me tocó gestionar una generación de 60 millennials dentro de una empresa y se frustraban mucho y parte de lo que me decían, yo no pensé que así fuera, ¿no? O sea, la parte también de onboarding que está siendo muy dura, ¿no? El poder incorporarse. Entonces, yo creo que toda esta parte de resistencia, de tolerancia, de flexibilidad, creo que es un tema que hay que formarlos muy fuerte en eso, porque la realidad es que entran a veces, pues sí, a lo rudo, ¿no? Entonces, creo que les cuesta mucho trabajo esa parte. Y las empresas ahorita, muchas están haciendo grandes esfuerzos, pero todavía está costando trabajo como ellos quisieran, ¿no? De que entras y a lo mejor te explican todo, te dan todo. Eso sería lo ideal, pero la realidad es que no está pasando.
Gracias. Gracias, Denise. Voy con una última pregunta. Berna, ¿puedes activar tu micrófono? Yo también quiero, Dani. Ok, Tony. Dale oportunidad a Tony, por favor. No, adelante, adelante, Berna. Ok, Denise, coincido, muchas gracias por tu presentación, coincido con Héctor, estás hablando de procesos y eso es muy importante en un área de desarrollo. Sin embargo, digo, mencionaste empresas para las que has trabajado y son empresas muy grandes, pero no sé si coincidas conmigo en que la gente de selección tiene áreas de oportunidad muy importantes. Primero, no saben medir el costo de la rotación. Y eso, pues obviamente el costo de la rotación es altísimo para una empresa. Es un sangrado lento que a veces no se mide en las organizaciones. En segundo lugar, la gente de selección, ¿no crees? Esta es una pregunta. ¿No crees que debería estar formada por lo menos en alguna parte de coaching para hacer preguntas poderosas y hacer un perfil apropiado de las vacantes? Porque me parece que a veces se van con lo que les dice el dueño de la vacante. Y pues son perfiles que lanzan al mercado, que van sesgados, y que no saben realmente qué van a buscar. ¿Qué opinas? Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que las personas que están en el área de selección tendrían que ser más un consultor o efectivamente un coach que pueda asesorar al líder, porque la realidad es que el líder a veces no sabe exactamente, tiene idea como de lo que la persona va a hacer, pero en tema de perfil definitivamente no siempre lo tiene muy presente, ¿no? Entonces creo que el área de selección debe de coachear de alguna forma a esta parte. Yo también coincido que hace falta mayor formación en este aspecto y muchas veces lo ves en los requerimientos que lanzan al mercado y que a veces no son claros ni para el candidato ni para la empresa. Gracias, Denise. Ay, ¿voy yo, Dani? ¿Sí? Sí, Tony, adelante. Ay, Denise, muchísimas gracias por lo que nos compartiste. La verdad que me atrapó. Y sí, yo pido que nos compartas tu material, si es posible. Claro que sí. Muy padre. Se lo mando a Me Dani. encantan las métricas que tienes. Y en ese sentido yo quisiera hacerte como entre preguntas y contribuciones. Una de ellas es precisamente este tema del COVID. COVID, el espacio de los millennials. Creo que desde ese lugar los millennials nos llevan ventaja y que ese lugar que no encontraban en las organizaciones, pues hoy están en la primera fila. Y eso es un valor que debemos de tener presente. Siempre llegan tarde, no quieren trabajar, no tienen compromiso, vienen un par de horas. Esos eran como los reclamos en la forma que teníamos de trabajar. Hoy pareciera que este COVID en donde estamos trabajando home office, pues rompió precisamente esas diferencias, ¿no? Con las organizaciones, y hoy vemos millennials que pues, están destacando de manera importante. Ya no hay todos estos juicios que teníamos de ellos. A mí me tiene fascinada. Y tal vez hoy se está abriendo posibilidad para muchas personas que no están encontrando su lugar en este espacio laboral. Por otro lado, coincido con la pregunta que te hacía Berna, porque sí, y aportando la pregunta que te hizo Silvia del outsourcing, sí coincido en que casi nunca empatamos quienes nos dedicamos a reclutar, excepto que seas coach. Porque creo que un valor agregado para quien se dedica al reclutamiento, quien está aquí, es ser precisamente coaches.
Y en el área que nosotros tenemos de reclutamiento se acompaña tanto al candidato como al líder, ¿no? Se acompaña en procesos de coaching por lo menos 3 meses, porque son piezas que deben de engranar, ¿no? Y si lo sueltas y sueltas al líder, pues tardan en encontrarse. Entonces, me parece que en este contexto ser coach favorece que esas piezas se embonen muy a tiempo y no hasta el final cuando ya no se puede hacer mucho, ¿no? Y yo quisiera hacerte una pregunta, y no para que me la respondas. Con esta forma diferente que hoy tenemos de trabajar, ¿cómo te ves en 3 años? Ok. Yo creo que... ¿Sí? No, no, si quieres dejarla ahí. Ah, ok. ¿Sí? Como en reposo, así como... En Ok. reposo, sobre Gracias. todo porque con la información que nos das tan valiosa, me gustaría retarte a que lo veas hace 3 años con todo esto que nos está aconteciendo. Ok. Luego nos regalas. Muchas gracias. Yo ya la vi, mi vida, pero ella todavía no. Yo también. Yo también. En ella, que ella todavía no se ve a sí misma. Muy bien. ¿Tenemos tiempo para otra pregunta? Muchas gracias, Danis. Ya tenemos Gracias. Ah, ok. ¿Pero de quién era la pregunta? De Paco Valencia. No, pues Paco Valencia tiene prioridad en mi micrófono. ¿Dónde estás, Paco? Paco? Adelante. Aquí estoy, muchas gracias. Oye, Denis, pues también felicidades. Yo también soy un entusiasta del tema de atracción y selección de talentos. Coincido contigo en esto de que el talento no se mina como muchos creen, o sea, como que le escarban en algún lado y encuentran pues un montón de talento o varias personas y te las traes, sino que es algo justamente que a lo mejor se encuentra, se pule y ya puedes trabajar ya puedes hacer algo con ese diamante, ¿no? Aquí, ahorita como construyendo también sobre lo que dice Bernardino, me gustaría preguntarte ¿qué pensamientos tienes acerca de esta obsesión por la retención, de este parámetro que dicen cuánto nos cuesta que se nos vaya la gente? No sé, o sea, como esta obsesión por querer tener a la gente ahí, o sea, al talento, si nos enfocamos desde el punto de vista del ser, yo creo que hay ciclos que se cumplen y hay un momento en que las organizaciones ya no le pueden ofrecer al talento más oportunidad de crecer. ¿Qué pensamientos te vienen a la cabeza con respecto a te digo, como esta obsesión de la retención? Yo creo que todo viene de la filosofía de quien dirige la empresa. Cuando el líder tiene esa filosofía enfocada en la persona, como que no se necesita esa obsesividad, ¿no? Como la comentas. En algún momento estuve trabajando con una empresa en donde tenía alrededor de 45 métricas para el tema de talento, por persona, por país, por género, ¿no? Entonces, realmente sí, como bien comentas, era un tema obsesivo, ¿no? Pero al final tenía mucha fuga de talento, ¿no? Entonces, creo que todo esto se compone cuando el líder, quien está hasta arriba, tiene esta filosofía de enfoque a la persona y la permea hacia abajo. Gracias, Denise. Gracias. Un aplauso. Gracias. Colegas disruptivos. La vara cada vez está más alta para los que faltamos de poner nuestro capítulo. Y te agradezco mucho. Es una mirada muy fresca. Coincido con lo que decía Silvi, que una parte de las virtudes del networking disruptivo es que agregamos talento disruptivo, talento millennial, justamente, como tú, como Sebastián, personas jóvenes que tienen otra mirada de la vida. Y esto que hablaste de que pusieron a los millennials como mentores de los directores me encantó, realmente me encantó. Porque yo pienso que los directores es un nivel de defender el statu quo, defender a capa y espada el statu quo.
Y los millennials, pues lo que hacen es desafiarlo. Y eso es lo que necesitan las empresas, desafiar el statu quo. Entonces, pues creo que fue una manera muy práctica. No es casual de que los directores por miedo, por jerarquía, por rollitos que tienen en la cabeza hayan dicho, no, yo prefiero no. O sea, si yo soy mentor, no que me mentoren, porque esa es una mente pequeña, ¿no? Los directores creen que ya llegaron y que ya lo hicieron, cuando no, deberían de ser los más disruptivos en la organización. Entonces, yo te agradezco mucho esta mirada. Aquí lo cerramos